El reloj marcaba las 7 cuando Esteban abrió la puerta de su casa. El eco de sus pasos resonó en el pasillo mientras dejaba la chaqueta colgada y soltaba el maletín en el suelo. Era un día como cualquier otro, o al menos eso pensaba él. Camila lo esperaba en la cocina, sentada con una taza entre las manos. No lo saludó, solo lo observó en silencio, con los ojos tranquilos, como si hubiera estado ensayando esa conversación toda la tarde. Su postura era erguida, los brazos cruzados, y en su rostro no había culpa, solo una extraña serenidad, casi como si estuviera por leerle un poema. Esteban, dijo cuando él se sentó frente a ella, tenemos que hablar. Él arqueó una ceja y dejó el café que recién se había servido. Adelante. Ella respiró hondo, como si fuera a sumergirse en aguas profundas. Estoy viendo a otra persona. No lo dijo con rencor, ni con vergüenza. Lo soltó como si hablara del precio del pan. Esteban, por un instante, pensó que había escuchado mal, pero no. Camila seguía allí, firme, mirándolo con una paz que rayaba en lo filosófico. ¿Cómo dices? Conocía a alguien, repitió. Lo quiero, pero no estoy segura de querer dejarte. Esteban apretó los dientes. No gritó, no golpeó la mesa, simplemente dejó que el silencio hablara por él. El aire parecía más denso de pronto, y el zumbido del refrigerador se volvió insoportable. Entonces, ¿qué esperas de mí? Camila se encogió de hombros, como si no fuera tan complicado. Quiero ser honesta. No quiero llevar una doble vida. Pensé que, quizás, podríamos explorar una relación abierta, tú y yo, con libertad. Esteban la observó largo rato. Su rostro no mostraba señales de broma. Lo decía en serio. Y lo peor era que lo decía con la certeza de quien cree estar proponiendo algo moderno, adulto, maduro. ¿Compartirte? Preguntó con voz baja. Solo si tú también lo deseas, respondió ella. Piensa que podrías conocer a alguien, vivir algo distinto. No es traición si hay acuerdo, ¿no? Se llevó la taza a los labios, pero el café ya no sabía igual. Lo dejó sobre la mesa y se reclinó en la silla. Entonces, tú tienes un amante, no quieres dejarme, y ahora me invitas a aplaudirte desde la banca. Ella sonrió, apenas. Una sonrisa más cercana al alivio que a la alegría. Solo quiero que seamos honestos, que elijamos algo distinto. Podemos hacer que funcione. Esteban asintió, despacio, no por estar de acuerdo, sino porque comprendió algo. Camila ya había cruzado la línea. No era una conversación sobre el futuro, era una justificación del presente. Muy bien, dijo, con una calma que lo sorprendió a sí mismo. Probemos tu idea. Ella parpadeó, sorprendida. ¿Hablas en serio? Claro, si tú tienes libertad, yo también la quiero. Por primera vez desde que empezó la conversación, la expresión de Camila titubeó. Un destello de inseguridad cruzó su mirada, pero duró poco. Volvió a ponerse la máscara de serenidad. Entonces estamos de acuerdo. Sí, respondió él. Desde ahora, cada uno con sus reglas. Ella sonrió. Pensaba que lo había convencido, que había logrado transformar su traición en un acto progresista. Lo que no sabía era que Esteban no planeaba ser la víctima de ningún experimento emocional. Esa noche, cuando ella salió diciendo que iba a ver a una amiga, él la despidió con un beso en la mejilla. No preguntó nada, no hizo una escena. Solo la observó salir por la puerta con una calma fingida, y entonces fue cuando se puso en marcha. Esteban no era ingenuo, siempre había confiado en Camila, pero esa confianza ahora era un cadáver. Encendió su laptop y comenzó a revisar. Primero las cuentas bancarias. Nada demasiado extraño, salvo algunos gastos recientes en restaurantes y hoteles que él no recordaba. Una cena en el Roble hacía 2 noches. Una estadía de fin de semana en un hotel boutique al sur de la ciudad, justo cuando ella había dicho que visitaría a su hermana. Sintió que la mandíbula se le tensaba, pero se obligó a respirar con calma. Esto no era cuestión de rabia, era estrategia. Tomó su celular y marcó un número que no usaba desde hacía meses. «Tomás», dijo cuando su amigo respondió. «Necesito un favor». Tomás había sido su mejor amigo desde la universidad y también era el mejor investigador privado que conocía. «Dime qué necesitas», respondió Tomás, sin dudar. Esteban cerró los ojos un segundo. Todo estaba por cambiar. «Quiero saber con quién se está acostando mi esposa. Quiero saberlo todo». Camila volvió a casa cerca de la medianoche. La escuché entrar sin hacer ruido, como una ladrona de emociones. Creyó que dormía. La vi por el rabillo del ojo quitarse los zapatos y caminar en puntillas hasta la habitación. Se metió en la cama como si nada,
como si no acabara de traicionar los cimientos de nuestra vida. Yo permanecí inmóvil, los ojos cerrados, la respiración medida. En mi cabeza, sin embargo, la tormenta era otra. No sabía aún el nombre del hombre con quien ella se encontraba, pero pronto lo sabría. Tomás no tardó. Al día siguiente, mientras Camila preparaba café en la cocina, recibí el primer mensaje. La tengo. Anoche. Hotel Playa Serena. Con fotos. Me encerré en el baño con el teléfono. Las imágenes eran nítidas. Camila entrando del brazo de un hombre alto, vestido elegante, sonrisa encantada. En otra, salían del ascensor tomados de la mano. No cabía duda. La mujer que dormía en mi cama también dormía en otra. Ese mismo día, Tomás me llamó. El tipo se llama Mauricio Ortega. Trabaja en banca. Casado, 2 hijos. Vive en la zona norte, barrio El Mirador. ¿Quieres que investigue más? Me apoyé contra la pared, procesando el nombre. Mauricio Ortega. Sonaba común, casi inofensivo. Pero lo que hacía no tenía nada de eso. ¿La esposa? Pregunté. Lucía Ortega. Arquitecta. Según mis fuentes, no tiene ni idea. ¿Quieres que la contacte? Guardé silencio unos segundos. No todavía. Colgué y salí del baño. Camila me esperaba en el pasillo, taza en mano. ¿Todo bien? La miré con una expresión que no me pertenecía, falsamente relajada. Sí, solo un poco de café en mal momento. Ella sonrió. Hipócrita. Inmune. Esa noche, ella se quedó viendo una película en la sala. Yo me encerré en el estudio. Abrí el perfil público de Mauricio en redes sociales. Familia feliz. Sonrisas de domingo. Vacaciones en la costa. Una vida perfectamente decorada por filtros. Estuve tentado de escribirle a Lucía esa misma noche, pero me contuve. Esto no se trataba de impulsos. Se trataba de hacer que cada pieza encajara, de que ambos supieran lo que significaba romper un hogar. Pasaron 2 días. Camila actuaba como si todo estuviera en orden. Me besaba por la mañana, me preguntaba por mi trabajo, me sonreía como si aún viviera en la ilusión de lo permitido. Y entonces, una noche, mientras ella dormía profundamente, marqué el número que Tomás me había conseguido. Lucía contestó al tercer timbre. Su voz era suave, somnolienta. Hola, Lucía, dije, sintiendo como el estómago se me cerraba, sé que esto va a sonar extraño, pero necesito hablar contigo sobre tu esposo. Hubo un breve silencio. Pude imaginarla sentándose en la cama. ¿Quién habla? Esteban, soy el esposo de Camila. Ella está teniendo una aventura con Mauricio. El silencio se alargó como una cuerda tensada a punto de romperse. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Lo estoy. Tengo pruebas, fotos, videos, fechas. Si quieres, puedo enviártelo todo. Otro momento de pausa. Luego, su voz cambió. Se volvió fría. Práctica. Envíamelo. Colgué y envié todo. Cada imagen, cada recibo, cada movimiento que Tomás había rastreado. Me imaginé su rostro mientras las revisaba, las piezas cayendo una por una. No pasó ni una hora cuando me respondió, necesitamos hablar. ¿Mañana, puedes? Respondí con un simple, dime dónde. Nos encontramos en un pequeño café en el centro, lejos de miradas curiosas. Lucía era tal como la había imaginado, elegante, firme, pero con ojos cansados. Parecía una mujer que estaba acostumbrada a sostener el mundo con las manos, y a veces con los dientes. ¿Por qué me lo dijiste? Preguntó, tras unos minutos de silencio. Porque mereces saberlo, porque nadie merece vivir engañado. Lucía sintió y bebió de su taza. Luego me miró con un destello distinto. ¿Qué piensas hacer? Lo que tú piensas hacer. Sonrió, amarga. Entonces pongámonos de acuerdo. Y así lo hicimos. Durante 1 hora trazamos líneas. No solo queríamos exponer la infidelidad, queríamos mostrarles a ambos que no eran tan listos como creían, que no se juega con la vida ajena sin pagar el precio. Cuando salimos del café, sentí algo nuevo. No era alivio, tampoco era venganza, era claridad. Ellos habían iniciado el fuego, nosotros íbamos a controlar el incendio. En los días que siguieron a nuestra reunión, Lucía y yo nos convertimos en estrategas. Ya no éramos 2 víctimas traicionadas, sino 2 jugadores moviendo piezas con precisión quirúrgica. Teníamos algo que nuestros esposos habían perdido hacía tiempo, control. Lucía me impresionó desde el principio. No era una mujer que lloraba en la almohada, era metódica, centrada. Cuando me llamó 2 noches después, no era para desahogarse, sino para mostrarme un archivo. Tengo acceso a los correos de Mauricio, dijo.
Él es torpe, no borra nada. Y parece que tu esposa es igual de descuidada. Me envió capturas, mensajes repletos de promesas baratas, planes para escapadas, incluso frases ridículas que me hubieran hecho reír si no fueran tan patéticas. Nuestro secreto es lo más hermoso que tengo. Estoy contando los días para volver a verte, mi amor libre, mi amor libre. Repetí esa frase en mi cabeza hasta que me pareció un chiste. Camila, la misma mujer que hace unos años temblaba de emoción al planear nuestra boda, ahora escribía esas líneas como una adolescente confundida. ¿Qué hacemos con esto? Le pregunté a Lucía. Lo usamos, respondió ella con naturalidad, pero aún no. Ellos están cómodos, confiados. Lo ideal es que piensen que todo está saliendo perfecto, hasta que no. Acepté su propuesta. Por dentro ardía por confrontar, por gritarles en la cara su hipocresía, pero entendía que ese impulso era justamente lo que ellos esperaban. Un escándalo emocional, un drama doméstico más. No, esto sería distinto. Mientras tanto, yo hacía mi parte. Revisaba nuestras cuentas conjuntas, localizaba patrones, fechas, gastos solapados. Una habitación en la hostería La Paloma del Mar reservada con mi tarjeta secundaria. Un ramo de flores entregado a un departamento en la ciudad que yo nunca visité. Camila había usado mi nombre para cubrir sus escapadas, como si todo esto fuera parte de una rutina invisible. Una noche, mientras cenábamos, mencionó sin vergüenza. Estaba pensando tomarme un fin de semana sola, un retiro espiritual, para pensar. Tragué el bocado con calma, sonreí. ¿Dónde irías? Todavía no sé. Algo cerca del mar, quizás. Necesito despejarme. Me parece bien, respondí. Todos necesitamos espacio de vez en cuando. Ella pareció aliviada. Le besé la mano. Actuaba. Yo también. Esa misma noche llamé a Lucía. Camila va a organizar un viaje el próximo fin de semana. Mauricio también. Dice que tiene una convención bancaria en la costa. ¿Coincidencia? Reí. Ya tenemos a nuestras palomas en la mira. Lucía y yo coordinamos con Tomás. Él se encargaría de seguir a Camila. Lucía contrató a una amiga fotógrafa para seguir a Mauricio. Queríamos pruebas desde todos los ángulos. La meta era simple, documentarlo todo. Sin dudas, sin especulaciones. Hechos. La semana transcurrió con una normalidad escalofriante. Camila caminaba por la casa como si todo estuviera bien. Me abrazaba al despedirse. Me enviaba mensajes durante el día. ¿Cómo va el trabajo? ¿Te gustaría cenar pasta esta noche? El teatro era tan perfecto que a veces dudaba si no estaba yo enloqueciendo. Pero luego recordaba los correos, las fotos, los planes secretos. La verdad era implacable. El viernes llegó. Camila empacó su maleta con entusiasmo que apenas trató de disimular. Me dio un beso largo, como para compensar la culpa que no sentía. Volveré el domingo en la noche, dijo. No me esperes despierto. Cuídate, fue lo único que le dije. La vi alejarse por la ventana. En cuanto su auto dobló la esquina, llamé a Tomás. Está en camino. Entendido. Te mantengo informado. Por la tarde, Lucía me mandó una foto, Mauricio saliendo de su casa con una mochila y la típica camisa de viaje laboral. En la imagen no se lo veía particularmente enamorado, solo, cómodo, tranquilo, como quien cree que nada puede salir mal. Esa noche, Lucía y yo hablamos por videollamada. Ella, en su sala, con una copa de vino. Yo, en mi escritorio, con un café oscuro como mis pensamientos. ¿Y si al final no sienten nada? Pregunté de pronto. ¿Y si para ellos solo es un juego? Lucía me miró sin parpadear. Entonces que sientan lo que es perderlo todo. Y eso era lo que íbamos a hacer. No se trataba de venganza impulsiva. Se trataba de enseñarles que la traición tiene precio. Y que el juego, esta vez, lo dirigíamos nosotros. El sábado por la mañana, mientras Camila disfrutaba su retiro espiritual, yo desayunaba frente al computador, recibiendo un informe casi en tiempo real de Tomás. Están en el Hotel Playa Serena, me dijo por teléfono. Llegaron anoche, pidieron una suite con vista al mar. Ya tengo fotos de ambos entrando y saliendo. Parecen recién casados. No respondí de inmediato. Observaba una imagen congelada en la pantalla. Camila con un vestido blanco y ligero, riendo junto a Mauricio. Él llevaba gafas oscuras, su brazo posado con descaro sobre la cintura de mi esposa. Esa risa, esa maldita risa. ¿Estás bien? Preguntó Tomás del otro lado. Sí, mentí. Continúa con la vigilancia. Colgué y respiré hondo. Había algo poderoso en verlos desde la distancia, como animales en cautiverio.
Creían estar ocultos, intocables. No sabían que cada gesto estaba siendo archivado. Esa tarde, me encontré con Lucía en un café discreto del centro. Vestía de negro, elegante y sobria, como si viniera de un funeral. Quizá, de algún modo, si era uno. ¿Lo viste?, preguntó, sin necesidad de saludar. Sí, están cómodos, como si no tuvieran nada que perder. Lucía sacó su celular y me mostró una serie de capturas. Mauricio y Camila en la piscina. Mauricio besándola en el cuello mientras ella le susurraba al oído. Escenas románticas de una película de pésimo gusto. Con esto basta para destruirlo, dijo Lucía. Su empresa tiene una cláusula moral estricta. Adulterio confirmado y expuesto públicamente puede costarle el cargo. Asentí. Yo no tenía una cláusula legal con Camila, pero tenía la verdad. Y eso era suficiente. ¿Quieres hacerlo ahora?, pregunté. Aún no. Mañana por la noche, cuando regresen, cuando estén llenos de adrenalina, convencidos de que nadie sospecha. Allí soltamos todo, por correo y en persona. Merecen enfrentarlo en todos los frentes. Lucía hablaba con frialdad, pero su mano temblaba levemente al sostener la taza. Yo también sentía el pulso acelerado, no por rabia, sino por la tensión acumulada. Era como estar al borde de un abismo y tener que decidir quién empuja primero. Esa noche no dormí. Revisé una y otra vez los archivos, fotos, videos, chats recuperados, estados falsos que Camila había publicado para mantener la fachada. La mentira era tan elaborada que dolía más por su perfección que por su existencia. A la mañana siguiente, Camila me envió un mensaje: voy regresando, ¿quieres que prepare algo para cenar esta noche? La audacia de su tono era casi ofensiva. Le respondí con un simple claro: te espero. Al atardecer, ella entró en casa como si nada. Me saludó con un beso en la mejilla y un brillo en los ojos que no era por haber meditado en la playa. ¿Cómo estuvo tu fin de semana?, pregunté, fingiendo interés. Tranquilo, me sirvió para pensar. Sentí que me conecté conmigo misma, dijo mientras abría la nevera. Mentía con la misma facilidad con la que respiraba. Me alegra. Todos necesitamos esos espacios. Ella sonrió, convencida de su poder. No tenía ni idea. A esa misma hora, Lucía enviaba un correo con todo el material a la empresa de Mauricio. Lo tituló importante: Comportamiento ético del señor Ortega. También lo envió al Comité de Ética y al Departamento de Prensa Interna. Sabía exactamente a quién golpear. Mientras ella apretaba el gatillo profesional, yo me preparaba para la ejecución emocional. Esperé a que Camila se duchara, se pusiera su pijama cómoda de casa y se recostara a ver una serie en el sofá. Entonces me senté a su lado y le pasé el teléfono. Mira esto. Ella tomó el celular sin sospechar. La primera foto la hizo fruncir el ceño. La segunda la hizo palidecer. A la tercera, su mano temblaba. ¿Qué es esto? Lo sabes perfectamente. Quiero que veas cada momento que creíste oculto. Cada mentira, cada mensaje, cada paso. Camila dejó el teléfono en la mesa. Respiraba con dificultad. El color había desaparecido de su rostro. Esteban, no es lo que parece. No me insultes, la interrumpí. No te molestaste ni en ocultarlo bien. Se tapó el rostro con las manos, murmurando palabras que ya no tenían sentido. Justificaciones, súplicas. Nada importaba. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, finalmente. Lo que tú ya hiciste, destruir lo que teníamos. Pero esta vez, sin mentiras. Y entonces llegó el mensaje de Lucía: hecho. Ya lo saben, todo había comenzado a derrumbarse. A la mañana siguiente, la casa estaba en completo silencio. Camila no bajó a desayunar. Se quedó encerrada en el dormitorio, quizá procesando lo inevitable. Yo me preparé un café como cada día, pero esta vez el aroma no trajo consuelo. Era el preludio de un terremoto. Tomás me llamó temprano. Ya hay movimiento, dijo. La empresa de Mauricio convocó una reunión de urgencia con el comité directivo. No dieron detalles, pero todo apunta a una sanción grave. Perfecto, respondí. ¿Y Camila? Sigue sin moverse. ¿Le dijiste lo de Mauricio? No. Aún no sabe que su amante está por perderlo todo. Tomás rió sin humor. Van a caer juntos. Cerré la llamada y miré por la ventana. El cielo estaba nublado. Era un buen día para derrumbar una vida falsa. Una hora más tarde, Camila apareció en la cocina. Llevaba el rostro descompuesto y los ojos hinchados. Caminaba como alguien que aún se aferra a una esperanza muerta. Esteban, tenemos que hablar, dijo con voz apagada. Me volví hacia ella con expresión neutra. Adelante.
lo siento. No tengo palabras para explicarte lo que hice. No era mi intención herirte. Me dejé llevar. Fue un error, uno terrible. Camila, interrumpí, no fue un error. Fue una elección, una y otra vez. Ella parpadeó. La verdad la golpeaba más que cualquier insulto. Pero te amo, dijo, casi en un susurro. No, te amas a ti misma. Y cuando encontraste a alguien más que te hizo sentir especial, me borraste. Se llevó las manos al pecho, como si el dolor físico acompañara el emocional. Pero no era mi deber aliviarla. No más. ¿Qué va a pasar ahora? Preguntó. ¿Nos vamos a separar? Ya hablé con mi abogado. Presenté la demanda ayer. La casa es mía, Camila. Y también el auto. Tu vida cómoda acaba hoy. Ella se desplomó en la silla. Sabía que no tenía a dónde ir. No tenía trabajo fijo, ni ahorros propios. Siempre confió en mi estabilidad. Pensó que yo era el respaldo que nunca fallaba. No esta vez. Mientras ella lloraba en silencio, mi teléfono vibró. Era Lucía. Lo echaron, dijo, sin preámbulos. ¿Cuándo? Hace 20 minutos. Le entregaron la carta formal. Estaba en shock. Intentó negarlo, pero los correos y las fotos eran más que suficientes. Dicen que su puesto será ocupado esta misma semana. ¿Y tú? Ya presenté la demanda de divorcio. Congelé las cuentas. Estoy haciendo inventario de los bienes. Quiero cada centavo. La admiré. Lucía era la tormenta que Mauricio no vio venir. Detrás de esa calma había un huracán bien dirigido. ¿Te sientes mejor? No, pero me siento en control. Y eso basta por ahora. Esa tarde, el teléfono de Camila no dejó de sonar. Llamadas, mensajes, notificaciones. Imagino que Mauricio intentaba comunicarse con ella. O quizás algún amigo en común que se enteró del escándalo. Pero ella no contestó. Solo miraba la pantalla en silencio, como si fuera una sentencia. Al anochecer, me senté en el sofá. Camila estaba en la otra punta de la sala, sin decir palabra. ¿Quieres saberlo mejor? Dije, mirando la televisión apagada. Durante semanas fingí creer tus mentiras. Sonreí, te escuché, te besé, mientras preparaba esto. ¿Esto? Tu final. Ella me miró con terror genuino. Por primera vez, comprendía que yo ya no era el esposo traicionado. Era el hombre que tomó su dignidad de vuelta y la usó como espada. Esteban, por favor. No, Camila. No más súplicas. Tu historia termina aquí. Y la mía, apenas comienza. Me levanté, tomé mis llaves y salí de la casa. No tenía destino, solo quería aire. Caminé por calles frías mientras sentía como el peso de años de engaño comenzaba a desprenderse de mis hombros. En mi bolsillo, el teléfono vibró. Un mensaje de Lucía. Hoy cené sola. La comida sabía mejor que nunca. Respondí con una sonrisa. Mañana te acompaño. Que la comida sepa aún mejor. Y así, mientras Camila se enfrentaba al eco de sus decisiones, yo empezaba a respirar algo que hacía mucho no sentía, libertad. Los días siguientes se arrastraron con una mezcla de incomodidad y liberación. Camila seguía en la casa, pero su presencia era casi fantasmal. Se movía como si pisara vidrios rotos, sus gestos lentos, su mirada perdida. Ya no intentaba justificar nada. Sabía que no había nada que decir. Yo mantenía la distancia. Dormíamos en habitaciones separadas. Solo hablábamos lo necesario, y cada conversación era una línea recta sin emociones. Aún así, podía sentir el miedo en sus ojos. No era miedo de mí, sino del vacío que se abría frente a ella, un futuro sin refugios, sin estabilidad, sin alguien que recogiera los pedazos. Lucía y yo continuábamos en contacto, cada vez más allá de lo táctico. Una tarde me escribió. A veces pienso que esta venganza no se trata solo de justicia, sino de recuperar algo que nos quitaron. Tenía razón. Lo que Mauricio y Camila nos robaron no fue solo fidelidad. Fue tiempo, dignidad, seguridad emocional. Lo que estábamos reconstruyendo era nuestra propia identidad. Esa semana nos reunimos para cenar. Era la primera vez que la veía fuera del contexto de guerra. Lucía vestía sencillo, pero con elegancia natural. Su expresión ya no era la de una mujer herida, sino la de alguien que había tomado el control de su vida y lo sostenía con fuerza. ¿Cómo va todo? Le pregunté. Divorcio en marcha. Me quedo con la casa y la custodia de mis hijos. Mauricio ni siquiera lo peleó. Está demasiado ocupado tratando de limpiar su imagen. Camila sigue en mi casa, dije. No por mucho tiempo. El abogado dice que esta semana el juez dará la orden de desalojo. ¿Y cómo te sientes? Tuve que pensar la respuesta. Había tanta rabia acumulada,
tanto dolor que se había evaporado en estrategia, que lo emocional se había quedado atrás. Me siento, libre, pero vacío, como si todo lo que era ya no sirviera. Lucía asintió. Eso es normal. Nos reconstruyen con amor, y cuando ese amor se pudre, tenemos que buscar nuevos materiales para volver a levantarnos. Hablaba como arquitecta de emociones, como alguien que, aún rota, sabía usar sus ruinas para edificar algo mejor. Después de la cena, caminamos por un parque cercano. La ciudad vibraba, ajena a nuestras historias, pero yo sentía que cada paso con ella era parte de un camino nuevo. ¿Y si esto no hubiera pasado? Preguntó de pronto. ¿Si nunca nos hubieran traicionado? Asintió. No sé, respondí. Quizá seguiríamos atrapados en una mentira cómoda. Quizá nunca nos habríamos conocido. Ella sonrió, pero era una sonrisa triste. A veces hay que atravesar el infierno para encontrar lo verdadero. La acompañé hasta su auto y me despedí con un abrazo. No hubo beso, ni promesas. Solo un entendimiento tácito. Esto iba más allá del dolor. Lo que nacía entre nosotros era algo nuevo, sin máscaras. Volví a casa y encontré a Camila en la sala, rodeada de cajas. Había comenzado a empacar. ¿Te vas?, pregunté. El abogado me llamó. Me pidió que no esperara la notificación del juez. Dijo que es mejor salir antes. Asentí. No ofrecí ayuda. ¿Sabes dónde irás? Una amiga me prestará un departamento por un tiempo, hasta que pueda pagar algo. Buena suerte, dije, sin tono ni intención. Ella me miró con ojos apagados. Había perdido su brillo, su soberbia. Ahora era solo una mujer más, tratando de sobrevivir al naufragio que ella misma causó. Esteban, dijo, como si quisiera abrir un tema más. ¿Tú, estás viendo a alguien? Me quedé en silencio. No era culpa, era respeto por algo que una vez existió. Estoy viendo el futuro, respondí. Por primera vez en mucho tiempo. Camila no dijo nada más. Se levantó, tomó una caja y subió las escaleras. Esa fue la última noche que durmió bajo mi techo. Al día siguiente, cuando regresé del trabajo, la casa estaba vacía. No dejó notas, ni mensajes. Solo un armario a medio llenar y un perfume que ya no me decía nada. Me serví una copa de vino, me senté en el sofá y dejé que el silencio me envolviera. Por primera vez, ese silencio no era soledad, era paz. El día que Camila se fue, no hubo lágrimas. No hubo portazos, ni insultos, ni escenas dramáticas. Solo silencio. El tipo de silencio que llega después de una tormenta, cuando los restos aún flotan, pero el cielo ya empieza a despejarse. Cerré la puerta detrás de ella sin mirar atrás. Luego me apoyé en la pared y exhalé. Sentí, por primera vez en mucho tiempo, que mi casa me pertenecía de nuevo. Esa noche fue extraña. La cama se sentía más grande, la casa más vacía, pero no incómoda. Era como si el aire hubiera cambiado de textura, más ligero, más real. Ya no había que fingir. Ya no tenía que compartir mi espacio con una mentira. Al día siguiente, Lucía me invitó a un almuerzo improvisado en su casa. Acepté sin dudarlo. Quería estar lejos de las sombras de Camila, aunque fuera por unas horas. Lucía vivía en una casa luminosa, llena de plantas y ventanas grandes. Había olor a pan horneado, y una música suave sonaba desde una bocina en el comedor. Era un contraste radical con los días grises que venía viviendo. Bienvenido al refugio, dijo, sonriendo mientras servía 2 platos de pasta con salsa casera. Aquí se prohíbe hablar de infieles durante la primera media hora. ¿Y después?, pregunté. Después, si aún no necesitas, te dejo 5 minutos. Reímos. Era extraño reír así, como si el mundo ya no pesara tanto. Durante el almuerzo hablamos de todo menos de ellos. Libros, películas, viajes frustrados por la pandemia, sueños que habíamos aplazado por años por estar con las personas equivocadas. Había una ligereza en la conversación que no recordaba haber sentido antes. ¿Te das cuenta de que llevamos semanas hablando de los otros y recién ahora hablamos de nosotros?, dijo, tomando un sorbo de vino. Supongo que necesitábamos vaciarnos para poder llenarnos de algo nuevo. Lucía me observó un momento, como si midiera el peso de mis palabras. Luego sonrió. Me gusta eso. Después de almorzar salimos al patio trasero. Había una hamaca entre 2 árboles y flores por todas partes. Lucía me contó que cada una tenía una historia, un nombre, una razón. Cuidaba su jardín como quien cuida un diario íntimo, con devoción. ¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto?, preguntó, acariciando una lavanda. No es el dolor.
Es la traición a la versión de ti que creyó en algo. Sí, asentí. A veces siento que me fallé a mí mismo por no ver lo evidente. No, no te fallaste. Confiar no es una debilidad. La debilidad está en quien rompe esa confianza. Nos quedamos un rato en silencio, mirando las plantas mecerse con el viento. El sol se colaba entre las ramas y pintaba sombras suaves en el suelo. En ese instante, supe que algo en mí estaba cambiando. Ya no pensaba en venganza, ni en castigo, solo en reconstrucción. Y Lucía, sin proponérselo, se había convertido en parte de eso. Al despedirme, ella me acompañó hasta la puerta. Nos miramos unos segundos en un silencio distinto al de la tormenta. Un silencio cargado de posibilidad. Gracias, le dije, por no dejar que me hundiera. Gracias a ti, respondió, por no dejarme sola en esto. Hubo un abrazo, largo, calmo, sin intención de poseer, solo de sostener. Esa noche, en mi casa, el silencio volvió, pero era otro silencio, el de la calma después de haber sobrevivido a algo grande. Me preparé un té, abrí un libro que llevaba meses en pausa, y sentí algo que había olvidado por completo, tranquilidad. Al cabo de una hora, recibí un mensaje de Lucía. Hoy fue un buen día, repetimos pronto. Sonreí, no le respondí de inmediato. Cerré el libro, apagué la luz y miré por la ventana. La ciudad estaba en paz, al menos por ahora. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, también lo estaba. Con el paso de las semanas, la rutina empezó a parecer nueva. Me levantaba temprano, no porque lo necesitara, sino porque quería aprovechar los días. Volví a correr por las mañanas, algo que había abandonado años atrás. Me reencontré con amigos a los que había descuidado, no por maldad, sino por estar atrapado en un mundo de apariencias donde todo giraba en torno a la vida con Camila. Una tarde, mientras revisaba viejas fotos en la computadora, me di cuenta de algo simple, pero brutal. No extrañaba nada, ni las cenas, ni los viajes, ni las risas compartidas. Porque ahora sabía que, detrás de todo eso, había una estructura hueca, una fachada sostenida con hilos frágiles. Camila había intentado contactarme algunas veces. Un par de mensajes, uno que otro correo. No respondí. ¿Para qué? Ya no teníamos nada que decirnos. Todo lo importante había quedado enterrado bajo su mentira. Lucía, por otro lado, se volvía parte de mi vida de forma natural. No apurábamos nada, no hacíamos promesas, solo compartíamos momentos. Cafés que se alargaban sin querer, caminatas al atardecer, mensajes de madrugada que terminaban en carcajadas inesperadas. Una noche, estábamos sentados en un pequeño restaurante frente al río. Había velas sobre la mesa y el rumor del agua llenaba los silencios. Hablábamos de tonterías cuando ella se detuvo, me miró con calma y dijo, ¿te diste cuenta de que sobrevivimos? La frase me dejó quieto por un segundo, no porque no lo supiera, sino porque nadie lo había dicho en voz alta. Sí, respondí, y no solo eso, creo que salimos mejores. Ella asintió lentamente. No sé si estoy lista para algo nuevo, pero sé que ya no tengo miedo. Yo tampoco, dije. No quiero vivir con miedo a volver a caer. Nos miramos un momento más, y no hubo necesidad de decir nada. El dolor nos había moldeado, pero no destruido. Lo que habíamos perdido era real, pero lo que estábamos construyendo ahora también lo era. En los días que siguieron, las noticias sobre Mauricio no cesaban. Había perdido su empleo formalmente, y varios de sus colegas comenzaron a distanciarse. Su imagen pública se resquebrajaba, y con ella, su vida personal. Lucía me contó que estaba intentando llegar a acuerdos legales para no perderlo todo, pero ella no pensaba ceder. Él tuvo la oportunidad de elegir la verdad, me dijo una noche por teléfono, y eligió el engaño. Que asuma lo que sembró. Yo ya no sentía rabia, solo justicia. Camila, según supe por amigos en común, se había mudado a un pequeño departamento al otro lado de la ciudad. Trabajaba medio tiempo en una tienda, y apenas se mantenía. A veces preguntaba por mí, pero la mayoría la evitaba. No por lealtad hacia mí, sino por vergüenza ajena. Nadie quiere estar demasiado cerca del escándalo. Una tarde, mientras compraba víveres, la vi. Estaba en la sección de lácteos, mirando un cartón de leche como si fuera una reliquia. Había perdido peso, y la ropa le colgaba como si no le perteneciera. Me vio. Nuestros ojos se cruzaron durante un segundo eterno. Pensé que vendría a hablarme, que intentaría, al menos, decir algo. Pero no. Solo bajó la mirada y se alejó despacio. No la seguí. No la odiaba, pero tampoco la compadecía.
Simplemente, me era indiferente. Esa noche, le conté a Lucía. Ella me escuchó sin decir nada. Luego, cuando terminé, me preguntó, ¿y qué sentiste? Pensé un momento. Nada. Y eso fue lo más poderoso. Sentí que finalmente, todo había quedado atrás. Ella sonrió con ese gesto suave que ya me resultaba tan familiar. Entonces estamos listos, dijo. ¿Listos para qué? Para lo que venga. Y sí, tal vez por fin lo estábamos. Habíamos pasado por el infierno, sí, pero ya no caminábamos entre cenizas. Ahora, el terreno bajo nuestros pies era nuevo, incierto, pero propio. Y por primera vez, al mirar al futuro, no sentía temor, sentía esperanza. El invierno comenzaba a ceder. Las mañanas ya no eran tan frías, y las tardes traían una luz dorada que parecía anunciar tiempos mejores. El mundo no se detuvo por todo lo que había pasado. Siguió girando, pero yo era otro. Las últimas etapas del divorcio avanzaban sin obstáculos. Camila no luchó por nada. Tal vez entendía que ya había perdido mucho antes de firmar los papeles. O tal vez se había rendido. Me llegaban noticias esporádicas de su situación, pequeños trabajos, una rutina solitaria. Ya nadie hablaba de ella con entusiasmo. Lucía y yo seguíamos viéndonos. No éramos pareja, ni lo habíamos nombrado. No hacía falta. Había una complicidad que no necesitaba etiquetas. Nos entendíamos. No desde la necesidad, sino desde la elección. Y eso lo cambiaba todo. Una noche, mientras caminábamos por la costanera, me detuve frente al río. Las luces de la ciudad se reflejaban en el agua como estrellas caídas. Lucía se acercó y se apoyó en la baranda junto a mí. ¿Alguna vez pensaste que podrías estar en paz de nuevo? Preguntó sin mirarme. No, pero tampoco pensé que sobreviviría a todo eso. Ella asintió. Y aquí estamos, repetí. Nos quedamos allí un rato, en silencio, viendo cómo el agua corría sin detenerse. Y en ese movimiento constante, entendí algo. La vida no espera a que sanes, pero te da espacio si aprendes a moverte con ella. Poco después, Lucía me invitó a una cena con un par de amigos suyos. Al principio dudé, no sabía si estaba listo para presentaciones, para ese tipo de eventos donde todos leen entre líneas. Pero fui, por ella. La velada fue simple, cálida, conversaciones sobre arte, viajes, anécdotas divertidas. Nadie preguntó por mi pasado, y si lo sabían, lo mantuvieron en silencio respetuoso. Lucía me presentó sin apuros, sin forzar nada, y eso me tranquilizó. Me sentí parte de algo que no necesitaba explicación. Después de la cena, caminamos hasta su auto. El viento movía su cabello y había una serenidad en su rostro que me desarmó. Gracias por invitarme, le dije. Gracias por venir. No sabía si te animarías. Tenía miedo, admití, de estar avanzando demasiado rápido. ¿Y ahora? Ahora, solo quiero avanzar, sin mirar atrás. Lucía me miró con esa mezcla de dulzura y firmeza que tanto la caracterizaba. Entonces avancemos. Y sin decir más, me besó. Fue un beso sin prisa, sin drama. No era un cierre, era un comienzo. Esa noche dormí en su casa, no por necesidad física, sino por el deseo simple de estar cerca. Hablamos hasta que el sueño nos venció, y cuando despertamos, el mundo seguía allí, intacto, pero diferente. En los días siguientes, comenzamos a integrarnos más en nuestras rutinas. Nos enviábamos mensajes durante el día, compartíamos pequeñas cosas, un café, una canción, un recuerdo que aparecía de la nada. Había algo limpio en esa relación, sin fantasmas, sin máscaras. Un día, mientras tomábamos desayuno en mi casa, Lucía miró alrededor y dijo, ¿te has dado cuenta de que este lugar ya no huele a ella? Lo noté, respondí. Es como si el aire se hubiera purificado, tal vez porque lo limpiaste desde adentro. No respondí, solo le tomé la mano y la miré a los ojos. En ellos ya no había sombra de Mauricio, y en los míos, Camila era solo un eco lejano. Habíamos llegado hasta allí no por suerte, sino por decisión, porque en medio del caos, elegimos no destruirnos, y eso era lo que nos mantenía de pie. Esa noche, mientras Lucía dormía a mi lado, miré el techo en silencio y supe que no necesitaba más venganza, ni más justicia. Lo había ganado todo al recuperar mi vida, y sobre todo, al tener con quien compartirla.